Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Carvajal y hoy día recibirán una clase conmigo con el tema de números racionales. Para entender esto de mejor manera, vamos a partir del conjunto más grande, el conjunto mayor que existe en la naturaleza, que son los números reales. De los números reales parten los números racionales y los irracionales. Dentro de los racionales tenemos de los enteros y naturales, que son conjuntos más pequeños que ustedes ya los habrán visto o posteriormente les daré a entender. Como bien se mira aquí, los números racionales se representan con una letra Q, Q mayúscula. Eso significa números racionales. Dentro de los números racionales tenemos dos números relevantes, los cuales son los fraccionarios, como los vemos escrito aquí, y los decimales, los cuales son muy importantes. Los números racionales, como bien indica su nombre, es una ración, es decir, que de una unidad sacamos una parte. Vamos a explicarlo con un dibujo. Tenemos aquí un grupo de estudiantes que puede ser Juanito, Pepito, Pablito y por último tenemos a una chica que se va a llamar María. ¿Listo? Entonces, de este grupo vamos a separar en estudiantes, es decir, ¿cuántas mujeres existen dentro de este grupo de estudiantes? Una, ¿verdad? Que sería María. Existe María. Para representarlo, vamos a actuar de la siguiente manera. Tenemos 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer de 4 estudiantes. Entonces, gracias a este ejemplo que lo brindamos, la operación que prima en estos números es la división. Tenemos tanto números fraccionarios como decimales. Como podemos ver, se lo puede representar a los fraccionarios de la siguiente manera. 1 sobre 2. Esto también es lo mismo que 1 sobre 2, que da lo mismo que decir 1 dividido para 2. También tendremos los decimales, que como ejemplo tenemos el 0,5, el 0,2 y que este número en especial, como dijimos, es prima la división, es igual que 1 dividido para 2, como este número de aquí arriba. Pero los números decimales los vamos a ampliar con más profundidad en las siguientes clases. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los números fraccionarios, por lo que está encerrado en un círculo o en un óvalo. Y también nos vamos a enfocar en esta forma de representación, que es 1 sobre 2. También en los números fraccionarios vamos a dividirlos en sus subgrupos, que son 3. Tenemos los números fraccionarios propios, impropios y mixtos. Los vamos a representar gráficamente, analíticamente y con ejemplos para que ustedes entiendan de mejor manera. Listo, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos vamos a enfocar en los números fraccionarios. Como bien lo dijimos, esto se trata de una división. Es decir, que tendríamos en esta ocasión P dividido para Q. Es lo mismo que hacer esta representación. P dividido para Q es lo mismo. Pero en esta ocasión vamos a tener tanto un nombre para el número que está arriba como para el número que está abajo. Para el número que está en la parte inferior lo vamos a llamar denominador. Lo vamos a llamar denominador. Y para el número que está en la parte de arriba lo vamos a llamar numerador. Recordando que tanto el numerador como el denominador va a tener números enteros. Es decir, desde el 9 podemos tener 9 sobre 9, 10 sobre 11 como ejemplos, como unos ejemplos. Pero en esto tenemos el numerador y el denominador. Recordemos, y es una ley absoluta, que el denominador siempre va a ser diferente de 0. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué recalco en esto? ¿Por qué? Porque si tenemos una división, por ejemplo, 10 dividido para 0, esta división no existe.
En el mundo matemático esto no existe. No existe, por lo tanto va a ser una irregularidad. Por eso va a ser diferente de 0 el denominador. Los números fraccionarios pertenecen al grupo de números racionales, como se lo dijo anteriormente. Pero no hay problema si lo volvemos a repetir. Estos números se separan en propios, impropios y mixtos. Vamos a ver cómo los separaríamos a los propios. Los propios se separarían de la siguiente manera. Como ven, aquí tenemos una unidad. Una unidad. Esto es una unidad por completo. Tenemos un rectángulo. Pero también podemos ver que dentro de esta unidad tenemos separaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 separaciones. Entonces vamos a pegarlos. Vamos a pegarlos y vamos a hacer con esto un ejemplo de los números propios. Números fraccionarios propios. Para ello vamos a pintarlo de la siguiente manera. Vamos a pintar por el momento dos rectangulitos de los que tenemos, dos espacios. Por lo tal vamos a ver que en el denominador vamos a colocar el número total. Como bien contamos antes, son 12 cuadraditos de espacio que tenemos. Entonces tenemos 12. Listo. Y como pintamos ahorita 2, estos son los números que vamos a colocar. Es decir, que pintamos 1 y 2. Son los que pintamos. Vamos a colocar en la parte superior, en la parte del numerador. Estos son el numerador y el denominador. Como dijimos, de una división. Entonces tenemos 2 sobre 12. Esto también se puede, como dijimos, se basa en todo en división. Vamos a hablar de una palabra que se llama simplificar. Eso solo basa en una división. Es decir, que si este es divisible para 2 y este también es divisible para 2, podemos hacer una división. Es decir, dividimos para 2 y dividimos para 2. Esto nos va a dar igual a un sexto. Un sexto sería esto, es lo mismo que esto, solo que simplificado. Vamos a ver por qué son propios. Tú me dirás, ¿por qué es propio? ¿Qué tiene de diferente de los demás? Claro, y ahorita te lo voy a decir. ¿Por qué es propio? Porque el denominador, el del que está abajo, ¿verdad? El denominador es mayor que el numerador. El numerador y el que está arriba. Entonces vamos a ver esto, que 6 es mayor que 1. Entonces es propio porque 6, que es del denominador, es mayor que 1. Y esto es lo que le hace especial y diferente de las demás. Vamos a continuar hablando de los impropios, pero vamos a hablar de otro ejemplo. Es decir, que vamos a pintar en el primer ejemplo uno más, un cuadrito más. Es decir, que vamos a tener, en este caso tenemos 1, 2, 3 pintados, que es del numerador, 3 sobre 12, que ya sabemos que es del total de cuadritos que existen. Como sabemos, podemos hacer una simplificación, pero para esto necesitamos saber que este sea divisible para este, es decir, que tengan un número en común dentro de ellas. Para esto podemos dividir para 3 y dividir para 3. Esto sería igual a un cuarto, que también es un número propio. Como podemos ver, 4 es mayor que 1. Entonces vamos a dar otro ejemplo. En esta ocasión vamos a pintar 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Donde en el numerador vamos a tener 5 y en el denominador vamos a tener 12. Pero en esta ocasión no son divisibles. ¿Por qué? Porque 5 no es divisible para 12. No tienen un número en común ni un número al que se le pueda dividir. Entonces en esta ocasión la respuesta sería simplemente 5 sobre 12. Entonces, a continuación de los números propios, como lo vimos anteriormente, ahorita vamos a hablar de los números fraccionarios impropios, que está en esta ocasión, en esta parte de aquí. Para ello vamos a tener estos ejemplos. Tenemos 2 unidades. Esta vez ya no será solo una, sino 2, donde vemos en cada unidad separado de la misma manera, exactamente iguales, en 6 partes cada uno. Vamos a pegarlo
Vamos a pegarlo para entenderlo de mejor manera. Entonces, tenemos 2 unidades, 2, por lo cual vamos a saber por qué es un número impropio. Pero para esto vamos a pintar, primero vamos a pintar su totalidad a uno de estas 2 unidades. Vamos a pintarlo en su totalidad. Como ven, esta es su totalidad, por lo cual tenemos 6 números, 6 cuadritos pintados de 6, que es la unidad, que es todos los cuadritos que posiblemente pueden ser pintados. Esto también, al simplificarse, es 1. Como sabemos, 6 dividido para 6 es 1 y 6 dividido para 6 es 1. Pero podemos pintar en el otro cuadrito. Vamos a pintar 2 de ellos. 2 de ellos, por lo cual ya no tendremos. Ahorita tendremos un número fraccionario propio, pero solo de esta unidad. Vamos a tener, como ven, 1, 2 de 8. 8 que es del total. 2 sobre 8, que es el total. 2 sobre 8 para que se visualice de mejor manera. Entonces, para ello, nos vamos a dar cuenta que esto también vale simplificar, dividiéndolo para 2. 2, 2. Entonces vamos a tener un cuarto. Pero, al tener 2 unidades, ¿cómo lo representamos de una sola manera las 2 unidades? Teniendo una unidad y un número fraccionario propio. Se lo representa de la siguiente manera. Como vemos, tenemos 6, que sería el total en los dos conjuntos sería el total 6. 6. 6. Pero tenemos pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en el numerador va a ir los pintados, que sería, en este caso, 8. Como vemos, no se cumple lo mismo que en los números propios, que teníamos que el denominador era mayor que el numerador. En esta ocasión tenemos que el numerador es mayor que el denominador, y esto es lo que hace diferente a los números impropios, es lo que hace diferente de los números propios. Por ello tenemos que 6, en este caso el denominador, es menor que 8. Y esto es número impropio. Entonces, como lo mencionamos, hay 3 tipos de números fraccionarios. Vamos recapitulando. Tenemos los propios, donde el denominador es mayor que el numerador. Entonces tenemos que 2 es mayor que 1. Tenemos los impropios, donde el numerador es mayor que el denominador. Entonces tenemos que 6 es menor que 8. Esto es lo que los hace distintos de unos de los otros. Pero tenemos un tercer grupo de números fraccionarios, que son en este caso los números mixtos. ¿Por qué se les dice mixtos? Lo veremos a continuación. Para esto representamos con el mismo gráfico de los números impropios. Y también ya vamos a saber por qué lo hacemos de esta manera. Pero el número mixto se representa de la siguiente manera. Como vemos, tenemos una unidad completa pintada y de la otra unidad solo dos cuadros de los 6 posibles. Entonces vamos a representarlo como una unidad por 2 sobre 6, que sería esta de acá. Entonces, ¿por qué se le llama mixto? Porque tenemos la unidad y la fracción. Por eso se le llama mixto. Tenemos una unidad y una fracción. Pero como nos dimos cuenta, antes también utilizamos el ejemplo en los impropios. Es decir, que tanto números mixtos como impropios son iguales. Es decir, que tenemos que un entero 2 sextos es igual que 8 sextos. ¿Cómo vamos a demostrar lo que acabamos de decir? De la siguiente manera. Vamos a transformar al número mixto que vemos aquí en número
impropio y esperemos que nos salga el de acá. Entonces, se transforma de la siguiente manera. Se multiplica el denominador por la unidad, es decir, que 1 por 6 más el numerador, que sería más 2, sobre el denominador, que es el mismo que queda. Entonces tenemos lo siguiente, que 1 por 6 es 6, más 2 va a ser 8. Entonces vamos a tener 8 sobre 6, que como vimos es el mismo número que estamos observando arriba. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que números impropios se pueden transformar a mixtos y los números mixtos a impropios. Esta es la forma de transformar los mixtos a impropios. La forma de transformar de impropios a mixtos es la siguiente. Vamos a dividir 8 para 6. Entonces, ¿cómo lograríamos dividir? Tenemos una unidad que sería 6. Entonces, esto es una resta, como que quedaría 2. Entonces, se lo representa de la siguiente manera. 1, que es lo que vemos aquí, por 2, que es lo que vemos acá, 2 sobre 6. Lo que demostramos de nuevo es que este número y este número son los mismos, solo que en diferente representación. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y les espero en la siguiente clase. Chao.